7:03, les confieso que reencontrarme siempre con Ítalo Atencio, mi próximo invitado, el 1 de la mañana, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios ANSA, me resulta siempre estimulante, Ítalo, porque conversar contigo siempre es tener de frente esos rasgos positivos de lo que representa. Yo decía que hoy es el Día de la Virgen de Fátima, imagínate tú cuántos portugueses involucrados con el sector que tú representas, tan venezolanos como todos los que hemos nacido aquí, ¿verdad? Muchísimos. Primero, Eduardo, buenos días y gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Sí, hoy día la Virgen de Fátima, que fue además el 13 de mayo de 1917, que fue Ajá, la aparición. ajá, Se cumplen, 105 años de la aparición de la wow, Virgen de Fátima, patrona de Portugal y además devota. Los venezolanos somos muy devotos de la Virgen de Fátima. sí Aquí señor. estamos con optimismo y alegría, echándole pichón al país. Ítalo, yo quiero que aprovechemos al máximo unos gráficos que tengo en mi mano y que podemos compartir en pantalla con quienes nos siguen por televisión. Te están viendo de costa a costa en los Estados Unidos, en Latinoamérica, en el Caribe, te están escuchando por Unión Radio y por supuesto en todo el planeta nos siguen a través de Internet y este es un gran tema. ¿Cómo podemos ir desglosando los resultados de estos estudios recientes de ANSA? Como por ejemplo hay un gráfico que dice, ¿cómo percibe usted que se encuentra la situación económica en este primer cuatrimestre del año con respecto al último semestre del 2021? Esa es una pregunta muy interesante. Lo primero es resaltar que este estudio lo acabamos de comenzar, se llama Entorno 2022 ANSA Escucha. Es una encuesta que vamos a repetir cada 2 meses, vamos a tener preguntas básicas, vamos a cambiar algunas dependiendo de la situación del entorno. ¿Qué significa esta pregunta? Perceptualmente, ¿cómo los afiliados o relacionados perciben el país, perciben el sector y perciben la empresa en el primer cuatrimestre del 2022 contra el año 2021? ¿Qué pasa normalmente? Que uno percibe mejor su empresa, mejor su sector y peor el país. Eso ha venido pasando recientemente. Pero esos resultados apuntan que el 63% de los encuestados opinan que el país está mejor. Opinan que el sector está mejor en el 65% y la empresa donde están en el 67%. Es decir, hay optimismo en lo que había pasado hasta el primer cuatrimestre de 2022, es decir, abril. En la próxima pregunta vamos a ver Ajá. que entonces le preguntamos, mira, ¿cómo ves esto de ahora en adelante? Otra gran pregunta. Por el resto del 2022, ¿qué Entonces, encontraron allí? sorpresa, porque el optimismo fue aún mayor. Wow. Es decir, los encuestados pensaban que el país, que ya estaba bien o mejor en un 63%, va a estar aún mejor para el segundo semestre del año, al igual que el sector y al igual que el país. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que estamos viendo, que está sucediendo, nos llena de ánimo pensando en mejores resultados y en un país que se ha venido acomodando, al menos en nuestro sector que definimos como un sector en movimiento. Y vaya que es sensible e influyente el sector de los supermercados o automercados y autoservicios. Fíjate, esta es una pregunta de carácter más técnico, trata de llevarla a la comprensión general. ¿Cómo variaron los siguientes indicadores? Resultados en negocios, en ventas, en precios, costos laborales, costos operativos. Ahí, ¿qué quisimos encontrar? Al final, en los resultados del negocio, en costos operativos y costos de personal y precios que había pasado. Y por supuesto que todos opinaron, 90% opinaron que el 90% de los costos operativos habían aumentado, al igual que los costos laborales, al igual que los precios. Esa fue una realidad el año pasado en comparación con este primer cuatrimestre. Pero cuando preguntas cómo están los resultados de tu negocio, uno esperaría que alguien que diga que el costo aumentó, diga, bueno, mi resultado no está bien. Más del 60% de los encuestados dijeron que su negocio estaba mejor, que el resultado estaba mejor. Y hicimos off the record una pregunta, ¿cómo va a estar en el segundo semestre de 2022? Y mayoritariamente la respuesta fue que va a estar mejor. Creo que perceptualmente sentimos que vienen cosas buenas, que lo mejor está por venir
y que lo que tenemos que hacer es trabajar todos los días desde temprano, como haces tú en este programa, para que las cosas funcionen. Qué bueno. Otra pregunta muy interesante. Particularmente desde que llegó el COVID, esta variable se incorporó profundamente en nuestro modo de vida. ¿Qué pasará con el servicio de delivery en su negocio? Interesantísimo esta pregunta, Eduardo, porque el delivery antes de la pandemia era una estrategia de negocio incipiente en las cadenas de supermercados pertenecientes a la red ANSA. ¿Qué pasó en la pandemia? Nos obligó a hacer delivery porque la gente se quedaba en su casa, a pesar de que iba a su tienda cercana, a la tienda de cercanía a comprar, porque los supermercados no dejamos de trabajar nunca, incluso desde el inicio de la pandemia. Empezó entonces a funcionar el delivery. Empezó a funcionar de manera importante. Sin embargo, encontramos lo siguiente, que algunos pensaban que cuando la pandemia terminara o la flexibilización 100% comenzara, el consumidor iba a dejar de pedir para su casa. Resulta que no pasó así. El consumidor sigue pidiendo porque encontró la comodidad de pedir desde su hogar. El delivery llegó para quedarse, más del 35% de los encuestados opinan que va a aumentar. Lo que nos llamó la atención es que un tercio de la muestra dice que no tiene delivery todavía. Ahí hay una oportunidad. Claro, una oportunidad para incluir ese modelo de negocio dentro de su Ahora, compañía. Ítalo, el supermercado que uno lo ve tan grandote con sus pasillos, ¿cómo conectó con esta exigencia del mercado del delivery? Yo creo que fue primero un tema obligado en el buen sentido de la palabra. Estaba el supermercado físico, que era el que todos conocíamos, y entró entonces en juego un consumidor digital que empezaba a pedir productos por las páginas web o por las aplicaciones de cada uno de los afiliados. Y al comienzo yo tengo que decir que hubo una ola y había afiliados que no podían responder a la cantidad de gente que pedía delivery desde su casa. Hubo empresas que tuvieron que hacer ajustes sobre la marcha, contratar servicios de motorizados terceros porque los pedidos llegaban tarde, hacer ajustes tecnológicos, pero finalmente entender que uno cambió. La vida nos cambió. Señor. Yo pienso que nos cambió para bien y que ese tipo de cosas como el delivery llegaron para quedarse. No vamos a regresar a lo que teníamos antes. Mira, otra pregunta interesante, le digo a la gente que nos escucha por radio, que estamos conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios ANSA. Esta es otra súper pregunta. ¿Qué tanto ha cambiado su modelo de negocios hoy comparado con antes de la pandemia? Porque aquí está la respuesta, la creatividad, un poco de lo que venimos hablando. Claro. ¿Qué pasó? Porque además la pandemia fue un periodo que nos obligó a cambiar, pero antes en el sector, 2017, 2018, venían pasando cosas que nos obligaron a cambiar. ¿Qué pasó? Que las superficies grandes se habían quedado ineficientes. ¿Qué hicimos entonces? Incorporar otros modelos de negocios a esa superficie. Por ejemplo, una venta de electrodomésticos colocada dentro de un supermercado. Por ejemplo, una venta de café colocada en el supermercado, una panadería, Sí, un señor. restaurante. Eso fue lo primero que encontramos, que hicimos. ¿Qué fue lo segundo? En otros países del mundo hay otros modelos de negocio que hace unos años estaban en Venezuela, pero que estaban como en letargo, Eduardo, estaban en letargo. ¿Cuáles son esos dos modelos de negocio? Uno es lo que llaman el hard discount o modelo para las clases populares de bajo costo, y otro es lo que llaman cash and carry, que es la venta al mayor. ¿Qué pasó entonces recientemente? Salieron unos emprendedores, unos muchachos de 40 años, no más. Prepararon un plan de negocio, abrieron una tienda de bajo costo, la primera en Los Flores de Catia, cerca de la zona industrial, y ya hoy tienen 6 tiendas. Wow. 6 tiendas. Y van para 28 tiendas en su plan de negocio. Y vino otro jugador y reinventó el concepto de las ventas al mayor, le dio promociones, agresividad tecnológica, y hoy tiene 7 tiendas en toda Venezuela. Entonces, eso vino pasando. ¿Qué trajo eso como consecuencia para los actores tradicionales? Tuvieron que empezar a moverse e innovar. Y este año el sector entero está en movimiento, sin duda alguna. Wow, qué interesante. Equipo, no sé si me voy a la pausa o me queda posible otra preguntita aquí. Por favor, una pregunta más. Ok.
¿Cuánto es el tiempo promedio que estiman invierte un cliente en hacer sus compras? ¿Ha habido cambio en eso? Sí, señor. Excelente pregunta porque antes de la pandemia, la variable principal de compra o el motivador era el precio. Observamos en los últimos meses que la atención al cliente y el tiempo que tardan en hacer el supermercado comenzaron a subir en la escala de preferencia. La La experiencia, ¿no? experiencia de compra, como decimos en el supermercado, dijimos que si vas a invertir una hora, si una hora, chévere, que te Así guste. es, así es. Entonces Qué bueno. le preguntamos a la gente cuánto tarda en hacer el supermercado y encontramos que más del 30% dice tardar 45 minutos. Pero hay gente que dice que tarda 1 hora y 20. Incluso hicimos esa pregunta en los departamentos, en carnicería, charcutería, pescadería y frutería. Y encontramos que en la carnicería la gente dice tardar 25 minutos haciendo la compra. En charcutería 22, en frutería 18, en pescadería 17, si no me falla la memoria. ¿Eso a qué nos obliga? A introducir tecnología y mejoras en el proceso para el que el consumidor tarde solo lo que necesita en hacer su supermercado, porque él quiere conseguir todo lo que busca en un solo sitio. Sí, los tiempos son esos y es una variable en la cual hemos estado trabajando para mejorar. Es perfectible sin duda alguna. Oye, qué estimulante todo lo que estamos escuchando, qué interesante, un poco para delinear la identidad del país que tenemos y hacia dónde pudiéramos ir. Ítalo Atencio, vamos a una pausa, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios, ANSA, y al regreso seguimos revisando estos resultados y otras preguntas que también tengo para ti. Gracias por estar aquí, Ítalo. Amigos, manténganse allí, volveremos en breve. 7:18, seguimos conversando con Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios. Nos está hablando de este sector que representa la Venezuela madrugadora 24/7, que suda trabajo, que suda honestidad, que suda, como digo yo, Ítalo, que dobla la apuesta. Aquí hay jugadores que aún sintiendo que están al borde del abismo dicen, yo voy para adelante, doblo la apuesta. Ítalo, otra de las preguntas del reciente estudio de ANSA plantea, ¿cuánto es el tiempo promedio que estiman invierte un cliente en hacer sus compras? Oye, este es un estudio pormenorizado en secciones como carnicería, charcutería, frutería, farmacia, pescadería, tiendas de conveniencia, caja registradora. ¿Por qué hicimos esa pregunta? Porque Ajá, tradicionalmente uno iba a hacer mercado y en la carnicería tardaba, pero también tardaba en las cajas registradoras. Entonces, quisimos medirlos porque además todo este proceso es perfectible y queremos que al final la experiencia de compra del cliente sea una experiencia de compra maravillosa. ¿Qué encontramos allí? Que el departamento donde más se invierte tiempo es la carnicería, el segundo es la charcutería, el tercero es la frutería y el cuarto es la pescadería. En las cajas registradoras se invierte también tiempo. Entonces, ¿qué es lo que hemos venido haciendo? Se habla de que por lo menos 15 minutos se invierte en la caja registradora, invierte un cliente en una caja registradora. ¿Qué tenemos que hacer con eso? En caja registradora, tecnología, capacitación del personal y además de eso, lograr que algunos elementos automáticos de pago, que hay algunas cadenas que ya lo tienen, intervengan para que ese proceso sea más sencillo. Y en los departamentos, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué sucede en la charcutería? Que uno se acostumbró, yo me formé pidiéndole al charcutero, dame un poquito de ese jamón, quiero probar esto. Entonces, esto ya no puede, ya no debería seguir, pero de una manera rápida, eficiente y tecnológica. Eso lo está ANSA empujando en los departamentos de charcutería y carnicería. A la pregunta, ¿cómo lo está empujando? Porque diseñamos un programa de capacitación para carniceros, para oficios, que no lo ves allí, pero es una primicia que quería darte, hoy Día de la Virgen de Fátima, ajá. que vamos a empezar en el mes de junio una capacitación para carniceros en conjunto con un proveedor y otra para charcuteros en conjunto con otro proveedor, que lo que busca es tecnificar el oficio, que tengamos carniceros profesionales y charcuteros profesionales. Posteriormente iremos al departamento de frutería y Eso al no tiene departamento... precedente. No. Oye, qué interesante. ¿Qué pasaba anteriormente? Los proveedores trataban, un proveedor de embutidos Ajá, trataba de que el charcutero pudiese rebanar bien. exacto. Pero esto va más allá. Esto va a que él tenga el oficio artesano de primer nivel, al igual que el carnicero. ¿De dónde viene esto? Porque yo prefiero siempre decir que cuando vemos cosas buenas en otros lugares,
las copiamos Ajá. y las adaptamos. Recientemente vi en Argentina que así como hay personas que hacen catas de vino, estaban haciendo una cata de carne. Llamo al presidente de la Asociación Argentina de Supermercados y él me dice, es que eso existe aquí. Le digo, dime cómo hacen. Bueno, me mandó todo el plan de capacitación, muy extenso, y hicimos una tropicalización para Venezuela. Lo mismo vamos a hacer con los departamentos, porque pensamos que el oficio de supermercadismo, que es 7 por 24, es duro, es un oficio que debe ser profesionalizado. Incluso el 29 de junio iniciamos con la Universidad Metropolitana un diplomado que se va a llamar Fundamentos de Retail y Gestión de Tiendas, 128 horas, para preparar entonces a esos profesionales que quieran hacer carrera en los supermercados de la red ANSA o cualquier supermercado del país. Ítalo, además están hablando de humanización, de personalización del servicio, de mejora en las condiciones para la profesionalización, las oportunidades laborales y el mejoramiento de la calidad de vida. Por ejemplo, aquí preguntan cómo es el nivel actual de atención al cliente con respecto al año pasado y cómo califica su nivel actual de atención al cliente. Gran pregunta. Una pregunta excelente. Recordemos que el estudio es perceptual. Ya vamos a hablar en un minuto de algo que estamos haciendo cuantitativamente con el tema de la atención al cliente. Ese estudio que dice que más del 66% de los encuestados dicen que su nivel de atención al cliente es bueno. 15, 18% dicen que es muy bueno y también lo catalogan la atención al cliente de esa manera. ¿Qué encontramos siempre? Cuando preguntamos cómo es la atención al cliente, uno siempre dice que es buena. Ve pocas oportunidades de mejora porque realmente no la mide. No la mide. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo recientemente? Un estudio que se llama Tu Voz, que mide de manera cuantitativa esos resultados de atención al cliente de una tienda, desde la perspectiva del cliente interno y la perspectiva del cliente externo. En nuestro evento Radiografía del Retail de la semana pasada, el Salón Gales, presentamos esos resultados. Sorpresa, grandes oportunidades de mejora en todos los temas de atención al cliente, sobre todo en ese trato humano, personal y cercano, que muchas veces en un trabajo que es 7 por 24 se pierde, o que años como 2017, 2018, por el entorno que teníamos en aquel momento en el sector, bueno, quizás nos hizo olvidar que lo más importante es que el cliente es el rey y que se sienta a gusto en la experiencia de compra. Estos tiempos se definen también por la competencia. Ítalo, me llama la atención cómo el venezolano no le tiene miedo a competir, a trabajar. Si hay un sector muy competido, aquí voy yo con mi propuesta. Háblame de las regiones, porque se habla de burbujas en Venezuela. ¿Qué podrías decir sobre la panorámica total de nuestro territorio y la presencia de nuestros supermercados y autoservicios? De lo primero, vamos de lo general a lo específico, en esa pregunta que es excelente. De enero de 2021 a marzo de 2022, se abrieron, inauguraron, remodelaron o cambiaron de modelos de negocio 73 supermercados en Venezuela. 73 en ese periodo, que no es cifras menor. Uno piensa que fue solamente en Caracas. No. Por ejemplo, en Maracaibo, un nuevo jugador inauguró 8 tiendas. En Por la Mar, un jugador nuevo abrió 5 tiendas y tiene 7. En Puerto La Cruz, un jugador nuevo abrió 4 tiendas. En Barquisimeto hubo uno que abrió 3 y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha venido pasando en el sector? Que este movimiento del retail está sucediendo en toda Venezuela. Yo creía inicialmente hasta que recorrí el país, que bueno, que estaba pasando solo en Caracas y en el este de Caracas. No. Pasa en toda Venezuela. Incluso en el estado Táchira, que voy a visitar recientemente, hay algunos actores pertenecientes a ANSA que ya tienen supermercados próximos a abrir. Yo creo que lo que ha venido pasando es confiar en lo que viene y pensar en que lo que tenemos es lo que vamos a utilizar para seguir adelante y saber que el consumidor necesita comprar sus alimentos y que nuestra obligación como supermercado es lograr ese abastecimiento confiable al mejor precio posible y de mejor valor para los consumidores, y eso nos impulsa a abrir tiendas, remodelar, cambiar modelos de negocio o simplemente hacer reestructuraciones internas.
Bueno, Ítalo, yo siempre digo que más importante que el mensaje es el mensajero. Tus palabras creo que al mínimo buen entendedor son profundamente estimulantes y más aún cuando es un mensaje traído por mensajeros, como lo representan ustedes la gente de los supermercados y los autoservicios. Te digo esto de todo corazón, me faltó mucho tiempo. Para uno es una amargura tener un gran invitado como tú y no poder seguir conversando. Podríamos estar toda la mañana hablando, se me quedan muchas preguntas frías porque este es un tema apasionante. Oye, que sigan adelante. En Venezuela hoy más que nunca la presencia y la continuidad valen como ejemplo y como impulso. Esta es tu casa, la de todos ustedes. Hoy día de Fátima les reiteramos que tenemos que seguir juntos por la Venezuela que soñamos. Bueno, muchísimas gracias, Eduardo, por la oportunidad de hablarle a las personas que nos ven o nos escuchan a esta hora de un sector apasionante y en movimiento, y ratificarles que en ANSA, la Asociación Nacional de Supermercados y Autoservicios de Venezuela, estamos a la orden para cualquier inquietud, cualquier iniciativa de emprendimiento. Apoyamos a los emprendedores. Cualquier inquietud de ese tipo está en nuestras redes sociales a la orden, nuestros teléfonos y nuestro corazón y sangre venezolana. Amamos al país. Cuando a mí me preguntan cuál fue el mejor país del mundo, digo Venezuela. ¿Cuál es? Venezuela. Pero ¿cuál va a ser el mejor país del mundo? Sin duda alguna, nuestra querida Venezuela. Amén. Mira, ¿cuáles son las redes de ANSA? ANSA.oficial, BZELA, ese es el Instagram. Perfecto. Y a partir de allí ven todas las otras redes sociales. Excelente. Nuestras. Bueno, hasta pronto, Ítalo. Tenemos que seguir hablando. Ítalo Atencio, presidente de la Asociación Nacional de Automercados y Autoservicios ANSA. Apenas estamos comenzando, quedan muchas horas de este vuelo. Por favor, sigan allí.